Radio Monk. El aire se crea. Buenas tardes, Ailín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Bien. Estamos cada uno desde nuestras casas, salvo el señor Bruera, que fue a la radio, contra viento, contra marea, contra todo. Pero bueno, estamos a la lejanía, pero estamos. ¿Cómo estás Pero vos? juntes. Bien, muy bien, por suerte, con ganas de encontrarlos nuevamente. Y bueno, y escuchando atentamente cómo desde la AFA se puede materializar esa presencia arbitraria en varios sentidos, en varios posicionamientos de la cancha. Con los Andes pasado, el sábado también nos robaron un gol, así que más atentos que nunca, inclusive no teniendo una dirigencia que no puede ni siquiera defender el accionar indefendible que tuvo el árbitro. De todas maneras, hoy de lo que quería conversar es ante esta arbitrariedad que tienen los funcionarios de la AFA, también el silencio, ¿no? Que es la contracara de esas prácticas, de esas conductas, esa forma de posicionarse frente a la manera de dirigir, que cuando no es el tema de su incumbencia directamente nos dejan a todas solas. Esto sucede hace más de 50 días, no quiero errarle en la cantidad, cuando nos enteramos que un grupo de jugadoras realiza una denuncia colectiva por abuso de poder y acoso sexual por parte de un entrenador contratado por la AFA. Esta denuncia la acompaña, la asesoran desde el Sindicato Internacional de Jugadoras, pidiendo la expulsión de esta persona. La AFA, por supuesto, lo que dice es desconocer la identidad de la persona denunciada. Sí. Si bien las jugadoras dicen, y personas cercanas a lo que es la casa madre, que esto sería un secreto a voces y que la persona denunciada tiene nombre y tiene apellido y todos conocen y todas conocen su accionar. En ese sentido, lo que se espera es una resolución, la expulsión finalmente de esta persona, como ya ha acontecido en otros países, como es en Afganistán y como es en Haití, pero que en Argentina todavía, pese a haber transcurrido 2 meses, no hay ninguna posibilidad o al menos ninguna intención de que esto sea resuelto. Por eso, hoy invitamos a Melu Kaller, que es una compañera integrante de la coordinadora del fútbol feminista, que es una de las cordis que visibilizaron este conflicto, que acompaña al colectivo de jugadoras y que, por supuesto, están tratando de, con acciones políticas, poder no solo garantizar que el silencio no sea cómplice de los acosadores en el fútbol, sino también el poder contarles a todos y a todas lo que está sucediendo y poder acompañar, nomás sea virtualmente, a las jugadoras, para que esto suceda y se repliegue una solidaridad para que quien todavía no se anima a denunciar pueda hacerlo. Me gustaría que te presentes, si querés, Melu, gran militante además. Le damos la bienvenida a todos de nuestros espacios. Muy bienvenida a Todo Queda y una alegría tenerte con nosotros. Gracias. La verdad es que vienen de una conversación también, ¿no? muy interesante con respecto a cómo funciona la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Yo cubrí y cubro el ascenso, milito el fútbol femenino, tanto de la primera división como del ascenso, y realmente la impunidad con la que se manejan es increíble. Imagínense si en el ascenso masculino, donde las cámaras están y todo el mundo puede ver lo que sucede, se manejan con esa impunidad, con el fútbol femenino, lo que realmente hacen, ¿no? El ascenso femenino hace más de un año que está esperando por su torneo. Y en el mientras tanto, con una denuncia tan grave como la que contaba a la perfección Ailín, siguen haciendo silencio y siguen haciendo uso de ese poder para utilizar el silencio como cómplice. Entonces, bueno, nosotras ya entendimos que tenemos que estar juntas, que tenemos que organizarnos. La Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista es el resultado un poco de todos esos años de militancia en el territorio, principalmente de muchas compañeras que
que lograron hacer muchos cambios en la sociedad y bueno, por suerte cada vez somos más y cada vez nos tenemos mucho más. Así que frente a esta denuncia respondemos con organización. Y Melu, básicamente con lo que vos estás contando, el tenernos, el encontrarnos, el poder organizarnos, ¿qué te hace pensar a que esas denuncias hoy sean colectivas y no sean aisladas y en soledad, como muchas veces las denuncias se realizan y quedan como relatos aislados? ¿Entendés que existe en esta denuncia colectiva una parte de este proceso que estamos llevando nosotros adelante, para que eso se materialice de esta manera? Sin lugar a dudas, pero agrego algo además de eso y ahora te contesto puntualmente. No me parece un detalle menor que hayan tenido que ir a FIFPRO, a una entidad internacional, a hacer la denuncia y no la hayan hecho en la Argentina. Claramente acá todavía la Asociación del Fútbol Argentino y agremiados, quien debería también estar presente en este tipo de situaciones y hablar, porque es verdad que la AFA es el primero y es el que tiene la responsabilidad de informar en qué estado está la denuncia, porque además fue hacia ellos la carta de parte de FIFPRO. Pero las jugadoras no se sintieron respaldadas por la justicia y por el accionar de estas entidades acá en la Argentina. Entonces, es verdad que hay un avance que con todos estos años que decíamos de militancia y principalmente después del 2019, con todo lo que sucedió a partir de la denuncia de Maca Sánchez y todo los derechos que conquistamos a partir de eso las mujeres en el fútbol, se sintió el respaldo, las jugadoras también lo notan y pudieron organizarse como para realizar esta denuncia, sabiendo que tenían el respaldo también, y esto lo digo por conocimiento, de, por ejemplo, la coordinadora, de muchas periodistas, de compañeras que estuvieron a lo largo de este proceso, ¿no? Durante mucho tiempo, más del que muchos de nosotros estamos involucrados. Recordemos que es una denuncia de algo que sucedió hace 7 años. Entonces, esto lleva a un proceso muy largo de maduración y de poder hablar, y ya entendimos también que los tiempos de cada una son los tiempos de cada una, pero bueno, creo que no es casualidad que en este momento en el que la mujer está cada vez más empoderada y estamos cada vez más unidas, hayan podido poner en palabras todo ese sufrimiento de muchas jugadoras que hasta tuvieron que dejar de jugar a la pelota por esto. Y además, lo que vemos es que la AFA, su modus operandi es el silencio, porque no solamente con esta denuncia, sino también con las diversas denuncias que han tenido futbolistas profesionales, tampoco no ha habido una movilización, en palabras no se ha materializado nada con relación a la AFA, a agremiados, ni a distintos protagonistas de la pelota, ya sea entrenadores, ya sea jugadores de fútbol. O sea, no hay un posicionamiento claro de ningún tipo de estamento. Mirá, hace 2-3 semanas, Natalia Maderna, colega y también parte de la coordinadora, le hizo una entrevista a Carlos Borrello porque nos lo encontramos mirando un partido de Racing femenino. Y en un momento le preguntó por la denuncia, ¿no? Porque, bueno, él es parte también, contratado como parte de un plantel de la Asociación del Fútbol Argentino y referente, obviamente, en lo que es la dirección técnica, porque es el entrenador de la categoría mayor y de la sub-20. Y dijo que él no tenía nada para decir, que él sabe cómo se manejó él toda su vida y que ese es un tema que no le compete. Y yo digo, si no le compete a él, que es el entrenador, ¿no? Justamente de la selección mayor, y no puede por lo menos repudiar, ¿no? Públicamente lo que sucedió, bueno, es porque claramente la gente que está hoy acompañando al fútbol femenino no tiene la perspectiva que venimos reclamando que tiene que tener no solo la selección, sino obviamente todo lo que rodea al fútbol argentino. Sí, recuerdo a Chiqui Tapia diciendo en su asunción que él venía a ser el presidente que venga a tener perspectiva de género. Digo, como el presidente de la igualdad.
De la igualdad, bien, esto viene haciéndose aguas, Bueno, tanto desde lo simbólico como desde la materialidad de casos como este. cuando salió la denuncia, el único comunicado oficial que se escuchó, digamos, oficial entre muchas comillas, fue un tuit de Tapia diciendo que iban a ir hasta las últimas consecuencias. Entonces, hoy desde la coordinadora, como parte de la campaña que empezamos a hacer, con un conteo de días y señalando que esto se sabía, que sí lo sabían, también le exigimos a Tapia que realmente vaya hasta las últimas consecuencias y que no quede solo en un dicho. No, porque la frase es muy linda, pero hay que hacer algo realmente. Dos últimas, Juanchi y después Ale, y bueno, y el cierre para Ailín. Juanchi. Sí, más que nada es una reflexión, ¿no? También el poco acompañamiento que había agremiados. Agremiados siempre cómplice de la Asociación del Fútbol Argentino, y qué preocupante es que un sindicato con toda la fuerza que tienen los sindicatos en nuestro país y que muchos ya están con un montón de protocolos y con una perspectiva de género súper interesante, como este gremio solamente está para la foto y estuvo para la foto con el Chiqui Tapia cuando fue la profesionalización del fútbol y no para estos temas. La verdad que es un tema que lamentablemente los futbolistas se sienten ajenos de su gremio, o al menos se ve que solamente le prestan atención cuando los grandes no cobran un contrato y dejan siempre afuera a los chicos. Me parece que también es empezar a dar ese paso con las compañeras y los compañeros que intenten también empezar a hacer fuerza desde los gremios. No nos olvidemos que aunque el fútbol lo veamos con un espectáculo, hay un montón de trabajadores que necesitan de su gremio. Sí, te agrego a eso como parte, ¿no? Me parece de la reflexión, que por eso también luchamos tanto porque haya más dirigentes o dirigentes por lo menos con perspectiva, que necesitamos a las mujeres en la toma de poderes y que agremiados no tiene representatividad, no, nosotras no tenemos eso, ni en AFA, obviamente, y eso se nota a la hora de principalmente este tipo de cuestiones y de no defender los derechos. Ale, ¿alguna reflexión para agregar? No, por un lado decir que la conozco y sé que es criteriosa desde que escuchaba las transmisiones de Atlanta Tesivo, así que nos conocemos y al menos de haberla escuchado, y sé del laburo que hace y que lo hace muy bien. Y me parece interesante debatir estas cosas, dar espacio. Ya era increíble la diferencia que hay en el gremio de los futbolistas entre un jugador de Boca y River con la situación de un jugador de Primera C. Y ya era discutible si Marchi puede ser dirigente, por un lado para representar a Tevez y por otro lado al número 8 de la Ferrer. Pero después con el fútbol femenino se le agrega otro componente más que, por un lado, todo lo que es amateur no le importa, entonces el fútbol de ascenso femenino, si está un año sin jugar, no le interesa. Y por otro lado, la profesionalización del fútbol femenino, sí, fue muy lindo para sacarse la foto, para anunciarlo, pero en realidad era para blanquear los viáticos que pagaba o las carreras que pagaba en la universidad, la UAI Urquiza, ¿sí? Para regularizar un poquito eso y nada más. Y hoy dar un sueldo que no llega a ser ni el sueldo mínimo, con el cual ninguna jugadora puede vivir con eso, le programan partidos a las 10 de la mañana, no van con los trabajos que tienen. Digo, toda una locura que realmente... Mirá que uno tiene una formación de querer los gremios fuertes, pero en estos casos creo que hay que pensar si realmente no es necesario que haya otras representantes para el fútbol femenino, porque realmente agremiados creo que no representa los intereses de las jugadoras. Ailín, última pregunta. Sí, básicamente una reflexión, celebrar este espacio de que estemos hoy conversando este tema, que no está en agenda de los medios de comunicación hegemónicos, al igual que muchos otros temas también. Melu, hoy al inicio de la nota trajo el conflicto que están viviendo las jugadoras del ascenso ante la imposibilidad de tener la participación en algún torneo, y desde su profesión y también desde ese rol de integranta de la Cordi, ¿cómo ves esta ampliación de medios populares, de medios colectivos, donde emergemos estos datos de que
básicamente son ocultados, son silenciados, y en la necesidad de formar, ¿no?, estos canales de comunicarnos, de compartirnos para contribuir y abrazar a estas personas, a estas mujeres que están sufriendo, ¿no? Creo que somos realmente necesarios y necesarias. A ver, yo comencé con el medio de Vamos las Pibas para transmitir, porque no podía creer que nadie las visibilizara. Estaba indignada. Entonces creo que el rol que ocupamos, por más chiquito o más grande sea, realmente es necesario para seguir creciendo, y esto es de a poco, y necesitamos combatir también esos monopolios que hacen uso del silencio, que son cómplices de todas estas instituciones, que responden a otro tipo de intereses y que creen que son más importantes que las verdaderas o los verdaderos protagonistas. Entonces, celebro que nos tengamos, celebro que cada vez seamos más, y les agradezco realmente por el espacio, porque nos necesitamos entre todos, creo, y está bueno seguir construyendo desde estas bases. Melina, te agradecemos por la comunicación, ha sido un placer escucharte, y bueno, estamos atentos a ver cómo se va desarrollando este tema. Gracias a ustedes, chicos, un placer. Estábamos en comunicación con Melina Kahler, una integrante de la coordinadora feminista, integrante de la coordinadora de hinchas feminista de fútbol, y además militante de diversos espacios también feministas. Ailín, ¿alguna última reflexión como para dejarnos? ¿Tenés idea también de algo que puede llegar a venir la próxima semana o todavía no? Traigo muy valioso el aporte de Melu, y siempre digo la generosidad de cada una de las compañeras de las distintas coordinadoras o colectivas de mujeres futboleras, que es realmente fabuloso encontrarlas en este camino, siempre aportando desde sus saberes, siempre con generosidad, y bueno, haber tenido a Melu es muestra de ello. Para cerrar un poco el tema de la denuncia de AFA, hace unas horas nomás se presentó un nuevo testimonio, lo cual se adjunta a esta causa contra el mismo entrenador, por lo tanto se estima que debería de haber algún tipo de avance, así que el compromiso de estar atentos y atentas a que eso suceda. Para la semana que viene veremos con qué nos encontramos. Ojalá sea una buena dentro de tantas pálidas, ¿no? Siempre tratar de pensar al deporte desde un lado esperanzador y como real vínculo de la construcción de un lazo social comprometido y solidario, ¿no? Detrás de esta denuncia, digo, hay pibas que se involucraron desde la actividad física, desde el deporte y desde el fútbol a una disciplina, y lamentablemente se encontraron con este tipo de personas que abusan de su poder, que hacen uso de las prácticas más nefastas de acoso sexual, así que creo que nunca tenemos que perder el eje de la importancia de nuestro deporte y de por qué nos vinculamos con él y para qué. Simplemente ese para qué no debe perder el foco en nuestras vidas y en nuestras militancias diarias. Parecía un buen cierre, pero te voy a hacer una última cortita, y quizás no tenés idea de la actuación del Estado en este tema, pero tenemos una secretaria de Deportes que es mujer y que es feminista. ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento por parte del aparato estatal, desde la Secretaría de Deportes, desde el Ministerio de Turismo y Deporte, o no sabés? No lo sé, por lo que estoy indagando, muchísimas notas de distintos ámbitos en esta cuestión, no hubo ningún tipo de información. Sí, el Estado de oficio también realiza la denuncia, realiza una causa a esta persona. Entiendo que ante tamaña denuncia cualquier fiscal puede tomar lo sucedido y actuar. También pensaba esto que sucedió en Afganistán y en Haití. La FIFA toma la resolución de apartar por tiempo indefinido a estas personas del mundo del deporte, pero seguramente su justicia nacional también tuvo que tener algún proceder legal
penal punitivista contra esas personas que ejercieron esos delitos. Entiendo que en Argentina, al margen de la situación legal, de la situación deportiva, también debe correr una sanción punitivista, como indica nuestro Código Penal. Pero bueno, estos baches que encontramos también en no poder ver todo el panorama es esta falta de información de los medios hegemónicos, donde recae la responsabilidad en funcionarios deportivos, en dirigentes deportivos, y se omite también qué sucede con el devenir civil de la persona denunciada. Ailín, te agradecemos como siempre. Sí. Un segundito nada más que para cerrar el tema. ¿Ustedes se imaginan una reunión en el predio de AFA? El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el técnico de la selección de fútbol femenino, ¿sí? Y preguntarle, mirá, vos tenés 4 o 5 colaboradores, no tenés 40 millones de colaboradores. Entonces, por más que la denuncia esté tramitando en FIFA y por más que no se esté diciendo ni el nombre de las denunciantes ni el nombre del denunciado, la verdad nosotros queremos apartar hasta que se defina esta causa, porque no puede estar un día más esta persona si tenemos la duda que tuvo este tipo de conducta. No debe ser muy difícil saber para el presidente de la AFA y para el técnico de la selección de fútbol femenino quién es la persona involucrada. Ahora sí, Ailín, te agradecemos como cada semana y esperamos ansiosos para la próxima semana verte de vuelta. Bueno, compañeros, un gusto verlos. Como siempre, les mando un abrazo muy grande y seguimos por chat.